Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, País Vasco. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde la fría, lluviosa y otoñal Ginebra en Suiza, en Europa Central. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy vamos a hablar del cartel del norte y cómo está atacando a Venezuela y a Colombia. Y para hablar de este tema que es allá en América del Sur, tenemos a Xavier Hernández. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital en Bogotá, especialista en gobierno local, poeta, ensayista, escritor y además es el director del semanario Voz. Semanario Voz es el órgano oficial del Partido Comunista Colombiano en Colombia. Allá en Bogotá está Xavier Hernández, a quien hemos hecho madrugar. Xavier, gusto en saludarte. Disculpa que te hemos hecho madrugar. Buenos días allá, aquí ya buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días para ti y todo el equipo que apoya este importante programa. Y no, con este frío en Bogotá estamos a esta hora 4 grados centígrados en la mañanita. Bueno, ahí estamos, Xavier. Con Xavier, que hemos invitado hoy, más adelante vamos a hablar de las obras que él tiene, porque es ensayista, poeta, y eso hay que destacarlo. Pero hoy en este tema del cartel del norte que está atacando a Venezuela y Colombia, vamos a introducir el tema con algo que es importante que la teleaudiencia sepa. Los Estados Unidos y la OTAN están siendo derrotados en Ucrania. ¿Por quién? Por Rusia. Están perdiendo en Palestina a pesar de que están cometiendo un genocidio. ¿Con quién están perdiendo esa guerra, ese genocidio? Con Netanyahu. Están siendo sacados a la fuerza de África. Están perdiendo la guerra comercial con China y con los BRIC, entre otros. Igualmente, Trump y el cartel del norte están intentando ocultar su crisis interna que se vive en los Estados Unidos y el gran descontento que se vio reflejado en las grandes, gigantescas movilizaciones de millones de personas este fin de semana, el sábado pasado, contra Trump. Y a él no le ha quedado otra alternativa que procurar recuperar el patio trasero. ¿Cuál es? América Latina. ¿Para qué? Para las riquezas, para el coltán, el cobalto, el oro, el petróleo, etcétera, etcétera. Y por ello tienen emplazado allí en el Caribe el Comando Sur, que están atacando inicialmente a Venezuela y ahora a Colombia. ¿Con qué? Con el pretexto de la guerra contra las drogas, la fracasada guerra contra las drogas. ¿Qué están haciendo? Asesinando pescadores venezolanos de Trinidad, Tobago y ahora colombianos. Y hoy Trump ha anunciado aumento de aranceles contra Colombia. ¿Y eso por qué? No le perdonan al presidente de Colombia, Gustavo Petro, primero su apoyo a Palestina, sus críticas a Trump en las mismas Naciones Unidas y haber estado en las calles de Nueva York apoyando esa causa palestina. Es decir, el imperio en decadencia y rabioso, desesperado, procura hacer del Caribe otro Gaza. Ojo con lo que estoy diciendo, sin olvidar que van también por Panamá y su canal. Recordemos que Trump tiene aliados en Argentina, donde el sionismo se está apoderando de la parte sur en la Patagonia. Tiene Perú, tiene Ecuador, Paraguay y ahora tienen a Bolivia como aliados. Xavier Hernández, ¿cómo te parece ese panorama en el Caribe, allá en Sudamérica? Bienvenido. Bueno, no, tú has hecho un panorama mundial y sin duda tienes cómo hacerlo por toda tu dinámica de análisis en todos tus programas y me parece que es acertado lo que has planteado. Agregaría que no solamente en el mundo, en África, Ucrania y Palestina, sino en el mismo América Latina, Trump ha venido perdiendo espacios y ha venido aislándose de países que anteriormente eran plenamente aliados de Estados Unidos. Y la situación en América Latina no está fácil tampoco para Estados Unidos.
Comencemos por decir que su propio vecino, que es nuestra querida México, con nuestra compañera James Bond, eh, está, digamos, parada en la raya de no permitir que sea sometido México a las reglas de juego de Estados Unidos, con la decisión última de no participar de la reunión de las Américas. México estableció y reafirmó una política plena de soberanía y de dependencia frente a Estados Unidos. Pero tampoco la tiene fácil en Argentina, en donde Milei va a perder las elecciones próximas. Ya el campanazo de la provincia de Buenos Aires, en donde perdió estruendosamente, va avisora un panorama en el que el gobierno de extrema derecha y fascista de Milei no va a poder superar ese reto de ganar las elecciones nacionales. Y América Latina viene también un proceso interesante de reorganización de sus espacios de integración continental, subcontinental, como el UNASUR. Hay una idea de recuperar el ALBA. Está planteándose una nueva reunión de países en torno al comercio entre países latinoamericanos. Y tampoco la tiene fácil Estados Unidos, digamos, en países como Ecuador, donde había logrado, después de que derrocaron prácticamente el gobierno de Correa, con Novoa y con Lenin y toda esta gente, logrado ser hegemónico otra vez en Ecuador. Hoy Ecuador está viviendo un estallido social popular muy fuerte que va a terminar, estoy casi seguro, con eh, la renuncia de Novoa a la presidencia y un llamado nuevamente a elecciones en Ecuador. Entonces, el panorama no está fácil en el resto del mundo y tampoco en América Latina, y por eso esta nueva aventura militarista e intervencionista de Trump y de Estados Unidos en torno a Venezuela y Colombia. Así es, además que tampoco la tiene fácil, como dice nuestro compañero Xavier Hernández allá en Bogotá, Colombia, porque Perú también está revuelto, la gente está rebotada en las calles, hay asesinatos, hay una parálisis de casi un mes con protestas y asesinatos, de hay agresiones. Pero continuando con este tema de la agresión y las excusas o el motivo que se busca Trump para atacar a Venezuela y ahora Colombia es el tema del narcotráfico. Palabra que te suena, Sabi, cuando hablaron de Afganistán, cuando hablaron de Irak, hablaron de algunos países asiáticos donde no estaban gobiernos aliados y arrodillados a Trump. Y hay un hecho que es que el ex Boina Verde y un mercenario norteamericano, Jordan Goodluck, afirmó en una reciente entrevista con el medio Grayson de los Estados Unidos que el denominado cartel de los soles, que es el prurito con que atacan a Venezuela, habría sido creado por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, la famosa CIA, en la década de los 90, y que esto no es ningún secreto y que es la verdad, y que desde hace tiempo la misma CIA viene creando aparatos y creando hechos, situaciones con la DEA, que es el mayor cartel del narcotráfico en el mundo. Y con eso, entonces, Trump busca una excusa y autoriza a la CIA a operar en Venezuela con una guerra sucia que no sabemos, sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo puede terminar y que además, en el caso colombiano, Xavier, hay 7 y más bases militares y no sabemos cuántos miles de soldados norteamericanos allí emplazados en Colombia. Es decir, durmiendo con el enemigo en el caso colombiano. ¿Cómo te Sí, parece esto, Sally? sí, incluso creo que fue el secretario de Estado norteamericano, estadounidense, que planteó que en Colombia y Venezuela había una estructura que era la Al Qaeda de América Latina, ¿no? Y esta expresión sin duda tiene relación con la estrategia que ha venido estableciendo Estados Unidos
en torno a países que no se alinean con él, como pasó en Afganistán. Entonces, quieren es aplicar el modelo que han venido aplicando, que increíblemente, entre otras cosas, a pesar de que a veces militarmente terminan eh, anunciando la victoria, realmente han sido derrotas en casi todas las incursiones que ha hecho Estados Unidos en países soberanos. Ahora, el tema de Colombia y Venezuela, nosotros en un editorial del semanario Voz de julio del 2024, 31 de julio, en la edición 32-33, eh, decíamos que, y el titular del editorial era "No se dan cuenta", que era llamando a América Latina a despertar frente a lo que se venía ya frente a Venezuela, y les decíamos, si cae Venezuela, cae América Latina, que era una forma de decir también cae Colombia, ¿no? Y le decíamos, no se dan cuenta, abran los ojos y ubíquense en un mínimo de autoestima continental. Un llamado que era un llamado más a Brasil en ese momento, en que Lula había hecho unas expresiones no muy soberanas de América Latina, y hacíamos ese llamado. Pero hoy Brasil y Lula se ha dado cuenta precisamente de que tiene que plantar una posición firme frente a Estados Unidos y defender a Venezuela, Colombia y América Latina, porque saben que van también contra Brasil. Colombia tiene una situación, yo diría, difícil, de las más difíciles de América Latina, en torno a la estrategia invasionista de Estados Unidos en Venezuela. Primero porque, como es evidente, compartimos la frontera más larga, ¿no? Estamos hablando de una frontera de 1.900 kilómetros, desde el lago de Maracaibo hasta el Bichada, eh, y segundo, comparten el mar, ¿sabes? Las aguas del Caribe, donde hoy se está moviendo toda la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Y tercero, por ser Colombia y Venezuela siguen siendo los socios comerciales más importantes para ambos países, entre ambos países. Ahora, a eso agregamos lo que tú mencionabas. Nosotros aquí estamos recuperando, Eliezer, tú que estuviste acá en esa época, la consigna de los años 80, fuera bases gringas de América Latina y fuera de Colombia. Hay 7 bases militares en Colombia que podrían denominarse que son células durmientes de la estrategia imperialista, y que en una estrategia de invasión a Venezuela actuarían no solamente para apoyar la invasión en Venezuela, sino que actuarían para neutralizar la acción colombiana en defensa y en apoyo de Venezuela. Es decir, estamos en el peor de los escenarios en términos militares en Colombia. Por eso el editorial de esta semana en Voz llama a que es hora de que Petro asuma una decisión de expulsar las bases militares colombianas, y llama a una movilización antiimperialista de los dos países, que inicie en Venezuela y termine en Bogotá, en Colombia. Esa es una iniciativa que lanzamos y que seguramente vamos a estar conversando en estos días. La situación de Colombia realmente es complicada en materia militar, porque políticamente estamos muy bien. Ya tenemos un presidente que está liderando la soberanía, que está defendiendo la soberanía, pero esta es una preocupación muy grande en torno ya a la táctica militar que utilizará Estados Unidos en una invasión que, yo te digo, Eliezer, y a toda tu audiencia, no la veo lejana, no la veo imposible, y veo que Estados Unidos viene hacia ese punto que sería grave y de una magnitud y de un impacto muy grave humanitariamente y políticamente para nuestros países. Xavier, estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo ahora que toda esa logística de la guerra
que se está dando en Ucrania con los ucronazis a través de la OTAN y la están ensayando los israelíes, el sionismo ahí en Palestina es el tema de los drones, etcétera, es decir, para golpear. Pero ahondándonos en cómo está ese ánimo, cómo ha recibido Colombia, los colombianos que defienden la soberanía, que con dignidad alzan la voz patriótica, el no al Yankee, go home go Yankee, y no a la invasión, sea contra Venezuela o contra Colombia, pero en el caso colombiano, ¿cómo se ha recibido allí en Colombia esa amenaza, esa bravuconería de Trump? Sí, se comienza a mover el país, todo este frente antifascista que hemos venido organizando desde hace unos 3 años atrás, donde el camarada y compañero Jaime Caicedo Turriago juega como presidente del Partido Comunista un papel muy importante, junto a un resto de organizaciones y de liderazgos nacionales, pero tenemos una situación de que esto se ha presentado en un momento en que estamos a las puertas de la consulta del pacto histórico para escoger su precandidato o precandidata presidencial, y sus candidatos para conformar la lista de Senado y Cámara para las elecciones del 2026. Y entonces esto ha generado ahí una situación en la que la prioridad está puesta en el proceso político electoral, pero afortunadamente esto va a ser en una semana, esta consulta, y que una vez salido de ahí hemos estado conversando, una vez cerrado este primer capítulo político electoral de la consulta del pacto histórico, eh, iremos inmediatamente a una convocatoria de un encuentro nacional antiimperialista, eh, y para organizar una movilización binacional antiimperialista que estamos impulsando. La verdad es que hay que reconocer que tú sabes, nuestros países se saturan de estos procesos políticos electorales, las tensiones son muy fuertes y que no permiten avanzar en esto. Pero tenemos claro que una vez terminado la consulta vamos a avanzar en ese término. Hay un ánimo importante, sin duda. Hay una derecha, extrema derecha colombiana, una oposición colombiana que yo diría es igual de entreguista que la oposición venezolana, igual que de apátrida, pero en Colombia lo hacen de manera más soterrada, ¿no? En Colombia se están moviendo los hilos, la de la extrema derecha está moviendo hilos en Estados Unidos. No es gratuito que Trump y todo este poder norteamericano esté moviéndose al lado de la extrema derecha colombiana, que viene moviendo hilos y viene moviendo poderes para que Colombia sea sancionada, sea eh, llamada al orden por parte de Trump. Ellos no lo expresan como sí lo hizo la oposición venezolana tan públicamente, pero tenemos igual una oposición y una extrema derecha entreguista, apátrida, que está trabajando duro para afectar el gobierno y para recuperar el poder. Anoto esto, ya hubo, digamos, una expresión de Trump contra Petro en el que hubo un llamado ya a alinearse a Petro, y una extrema derecha que está mandando mensajes para que Petro le baje, para que haya una especie de transición en Colombia, cuestión que sin duda Petro eh, eh, ha rechazado y que aún no es público, y que eso seguro saldrá en estos próximos días. Así es. Además, Xavier, los que manejamos el tema de la geopolítica a nivel mundial sabemos que la política es la continuación de la guerra por otros medios y que a veces cuando el enemigo ataca, ese oponente que
es atacado, sabe utilizar ese ataque para contraatacar. Y yo digo hoy, sin temor a equivocarme, que el mejor difusor, el mejor jefe de campaña del pacto histórico en Colombia hoy es Donald Trump. Porque si el pacto histórico, los colombianos, la izquierda, los progresistas saben entender y leer esto y aplicarlo en la práctica, puede decirse que hay una opción de unidad de todos los procesos de izquierda, de progresistas, etcétera, etcétera. ¿En torno a qué? A defender la patria, la soberanía y sobre todo la dignidad del pueblo colombiano. Ahí les dejo ese planteamiento. Xavi, pero me gustaría hablar de lo que tú también haces como director del semanario Voz. ¿Cómo está ese semanario que es importante y es histórico? Además, tienen ustedes una radio también que se llama Bolche Radio, que Colche creo me Radio. has dicho, Xavi, que ustedes también están interesados en difundir todos estos programas que nosotros humildemente realizamos. Claro, claro, Eliezer, porque valoramos siempre, yo soy un seguidor de tus programas y hay una audiencia en Colombia, en América Latina, que sigue tus programas de análisis geopolítico. Y sí, tú mencionabas la voz de esta semana, que voy a mostrar su portada, es una caricatura del maestro Arles Herrera, Caralcá. Y es una caricatura, nos decían que era una edición retro, porque fue una caricatura que salió en los años 80 y que recuperamos del archivo de voz para volver a retomar la campaña antiimperialista en Colombia, ¿no? Y Qué bien. allí decimos la frase famosa de nuestro comandante Hugo Chávez, huele a azufre en cuando hizo su discurso en Naciones Unidas, refiriendo a toda esa estrategia de Estados Unidos hoy en Colombia y Venezuela. Y entonces decimos, huele a azufre, Hugo Chávez, Venezuela y Colombia amenazadas. Es una edición que ojalá puedan acceder digitalmente. Estamos muy contentos. El periódico, a pesar de las dificultades económicas, que siempre usted sabe, y yo sé que tú también has pasado por todo ese trabajo de luchar para sostener estos espacios. Eh, y mencionabas, bueno, y te agradezco aquí en público también tu decisión de aprobar que en Colombia y en la emisora del semanario Voz, que se llama Bolche Radio, eh, hagamos una retransmisión de tus programas, hagamos una redifusión en públicos nacionales, locales de las regiones de Colombia. Entonces estamos en esa tarea, creo que ya salió el primero o va a salir esta semana, de retransmitir este mismo programa que hoy estamos desarrollando, seguro lo haremos la retransmisión pronto. Y les agradezco mucho a todo el equipo, que es un esfuerzo grande en Bilbao, acá en Ginebra, todo el trabajo que hacen y que nos permitan hacer esta difusión para Colombia también. Y hablabas del libro, mi segundo libro se llama aquí Corrientes Profundas, ¿no? Que es un libro testimonial de vida, pero también dedicado a unos temas. Yo he tenido una línea de poesía naturista dedicada a las piedras, ¿no? Y aquí en este libro publico una colección de poemas que hice un folleto hace un tiempo que se llama El sueño de las piedras, ¿no? Y entonces, este es mi segundo libro. Estoy preparando para la Feria del Libro de 2026 mi tercer poemario y he escrito un ensayo sobre la guerra y la paz en el sur de Colombia, en Nariño, ¿no? Y cuando fui director del CEIS en el año 99-2000, publiqué un libro, una antología, porque se veía venir el Plan Colombia, ¿no? Con Pastrana, y escribimos un libro, una compilación de ensayos sobre falacias y verdades del Plan Colombia en ese momento, ¿no? Entonces, sí, hacemos un trabajo
literario. Yo estoy dirigiendo también la revista Suenan Timbres de poesía y literatura, eh, como un homenaje a nuestro gran poeta comunista Luis Vidales. Entonces, estamos metidos en la literatura, el arte, el cine, eh, eh, como parte, decía el poeta José Luis Díaz Granados, dice, porque está vivo y en estos días le hicimos un homenaje, la poesía es lo que nos permite resistir lo otro, resistir la política, resistir la economía, resistir la ciencia, ¿no? La poesía nos permite ese alimento espíritu que nos permite asumir todas las otras esferas de la vida. Así es, Xavi. Para terminar el programa, por razones de tiempo, eh, ¿cuál es el mensaje que tú envías como colombiano, como comunista, como director del semanario Voz, como ser humano en torno a lo que está ocurriendo en el Caribe, que no es solamente contra Venezuela, sino contra Colombia y todo el continente suramericano? Sí, decirle al mundo democrático y humanista que en Colombia y en Venezuela hay un pueblo que está dispuesto a resistir. Venezuela, de alguna manera, en esto nos lleva cierta ventaja por todo el proceso que han vivido de reconstrucción de las estructuras sociales y políticas antiimperialistas. Creo que incluso militarmente se han preparado mucho mejor. eh, pero bueno, los pueblos son los que deciden y aquí hemos tomado la decisión también de defender nuestra soberanía, la autodeterminación y apoyando al pueblo venezolano y al gobierno venezolano. Alguien decía, bueno, ahora sí pues pidan actas en medio de esta situación, diciendo como quien dice, aquí las actas no importan, lo que importa es la soberanía de los pueblos y que cada pueblo tenga su derecho a existir y a decidir libremente lo que quiere. Decirles que estamos trabajando duro para volver a ser gobierno en el 2026, que estamos en el proceso de unificación de toda la izquierda. Tú decías algo, Eliezer, y es que con todo esto lo que ha hecho Trump es unificar y rodear el gobierno de Colombia y el pueblo colombiano. Yo te doy un ejemplo, la candidata a la presidencia, precandidata, alcaldesa de Bogotá, ¿no? Que tenemos una distancia, tenemos mucha diferencia y ayer se expresó públicamente solidariamente con el gobierno, el señor Roy Barreras, otros partidos. Entonces, sí, lo que hay es una unidad, la construcción de una unidad para defender la soberanía, la autodeterminación y para seguir construyendo la democracia en Colombia. Así es, Javier. Y sobre todo, que no se olvide el señor Trump, el imperio, el sionismo y los norteamericanos, los pitiyanquis colombianos, que el pueblo colombiano sabe luchar en todas sus formas y sabe defenderse. Es solamente para cerrar el programa. Xavier, un abrazo, hermano, desde esta fría Ginebra para la fría Bogotá. Éxitos, adelante con el programa que ustedes tienen en Bolche Radio, con el semanario Voz. Y aquí siempre humildemente estamos dispuestos a colaborarnos, a seguir adelante y como casa para la denuncia, para lo que ustedes se los ofrezca desde Colombia, con la total libertad de crítica y de la solidaridad, hermano. Muchas gracias a ustedes y acá también todos los brazos abiertos para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, País Vasco, y que va a estar reproducido también por Bolche Radio allá en Bogotá, Colombia. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.